Vamos a tener nuestra lectura devocional. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Tiene 17 versos. Yo leo los primeros 8 y tú el resto. ¿Sí? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has concedido culminar todas las labores del día, Señor, y estar aquí congregados, mi hijo y yo, frente a tu palabra. Te ruego, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón, de modo que lleve fruto, que nos moldee, Señor, y que nos regocijemos, Señor, que sepamos valorar lo que tú nos das a través de ello. Bendice nuestros corazones, Señor, y los corazones de todos los que se acercan a tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fuera de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero, persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Muy bien. Pues el apóstol Pablo ya sabía él que iba a morir. Y entonces él sabe que pues cuando él muera le va a sobrevivir Timoteo. Y el apóstol Pablo percibía como que los postreros días venían pronto, ¿verdad? Al menos después de su muerte. Y si esos postreros días venían después de su muerte, ahora que han pasado 2000 años, un poco más de 2000 años, pues con mayor razón esta recomendación que le hace él a Timoteo es para nosotros, ¿verdad? Debes saber esto, le empieza diciendo, también debes saber esto. O sea, lo que él le va a decir le va a prevenir, le va a ayudar a identificar, a buscar, a analizar a cada personaje que se le acerque, ¿verdad? Para identificar
que no sea un engañador, porque de lo que va a hablar es de engañadores. Ese es el peligro. El peligro es ese, porque le hace una descripción de tantas características que tienen que ver con el culto a la propia persona de estos engañadores, que uno pensaría que son mundanos. Todas las características que dice, habrá hombres amadores de sí mismos, fíjate, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo conté un total de 18 rasgos que él dice sin afecto natural. Fíjate, sin afecto natural. ¿Sí? Sin tener ese cariño que nace, ese amor que nace de manera natural en una relación, por ejemplo, entre padres e hijos. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, hasta ahí son 18. Y pareciera que está escribiendo, cuídate porque va a haber gente no creyente que es que va a tener esas características, pero no, es gente que va a estar dentro de la iglesia, porque lo que sigue en el siguiente verso nos da a entender que son personas que se desenvuelven como ministros dentro de la iglesia. Dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, parece que son piadosos, parece que siguen el evangelio, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí? Alguna vez comentábamos nosotros cuando leímos los evangelios, allá cuando estaban los discípulos, la noche que el Señor iba a ser entregado, que estaban todavía en el aposento ahí, en el lugar donde estaban tomando la cena, y que Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar. Y todos dudaban incluso de sí mismos, decían, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? Pero a nadie le pasaba por la mente que Judas iba a ser el entregador. Ellos podían dudar hasta de sí mismos, pero no de Judas. Quiere decir que Judas tenía mucha hipocresía, tenía apariencia de piedad, ¿sí? Los engañó a todos. Bueno, pues estas mismas características son las que van a tener muchos, y por lo visto son maestros, son líderes, porque por lo que dice más adelante. Y el consejo siguiente para él dice, no quiero que ignores que en los posteriores días va a venir gente así. El consejo es, evítalos. Si te acuerdas, alguna vez él le dice, huye de esto, ¿verdad? Huir es como, vete en sentido contrario. Pero a estos evita, sácale la vuelta. ¿Sí? Ya habíamos oído, estaba viendo yo que le dice en 1 Timoteo 6:20 que evite profanas pláticas. Y en 2 Timoteo 2:16 también de profanas y vanas palabrerías, que las evitara. Y ahora evita este tipo de hombres. Pero para evitarlos tiene que identificarlos. ¿Cómo vas a evitar a Judas si piensas que efectivamente es un siervo de Dios? ¿Verdad? Y luego lo que describe a continuación es un cuadro bochornoso, vergonzoso, pero que estas personas hacen. Dice que este tipo de personas, dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Fíjate que cómo se expresa de este tipo de mujeres, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Van a ser sus discípulos de ellos. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, van a tener muchos seguidores, también muchas seguidoras, gente que les ayuda a que
egolatría que ellos tienen sea alimentada. Y luego los compara con aquellos hombres, los magos que tenían embelesados a Egipto, y que cuando Moisés fue a que Faraón, a decirle a Faraón que Dios le ordenaba que soltara a su pueblo, ellos, estos magos, al principio intentaron resistir a Moisés haciendo lo mismo que él hacía. Convirtieron también sus varas en serpientes y cosas así. Pero llegó un momento en que ya no fue más, quedó descubierto que su poder estaba limitado. Y dice que estos hombres se van a hacer manifiestos tarde o temprano, su conducta va a ser manifiesto, su insensatez, dice aquí, como también lo fue la de aquellos. Ahora, le dice, evita eso, pero ahora le dice lo que sí tiene que hacer, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, en la enseñanza, conducta, propósito, o sea, me has visto, me has acompañado, fe, longanimidad, amor, paciencia, y luego persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por ahí en Listra, recuerda que Timoteo era un discípulo de Listra, era de Listra, y en Listra fue donde apedrearon en el primer viaje misionero al apóstol Pablo y lo dejaron muerto, lo dejaron como muerto, dice la escritura, oraron por él y Dios lo levantó. Entonces, seguramente, si le recuerda a Timoteo, acuérdate, tú has sido testigo de esto, es porque Timoteo seguramente en ese primer viaje misionero también estaba por ahí, a lo mejor más pequeño, pero él estaba enterado de lo que había pasado del apóstol Pablo. Pero ahora, no, hasta aquí vemos a Timoteo como espectador de lo que pasó con Pablo. Pero ahora Pablo lo avienta a él a la escena, a Timoteo, bueno, yo voy a morir. Pero ahora lo incluye a él y nos incluye a nosotros. Porque dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, también, así como a él le pasó, con esas persecuciones, con esas dificultades, también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los que quieren seguir el Evangelio, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Por eso le decía anteriormente que participara también él de las aflicciones, ¿verdad? Y lo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y obviamente que no se refiere a sí mismo, o al menos no nada más a sí mismo, porque aquí le vuelve a traer a la escena a su vida familiar. Quiere decir que él aprendió de su familia, pero más que de la familia aprendió de la palabra de Dios, porque dice, ¿y de quién has aprendido? Y que desde la niñez, o sea, quien lo vio desde niño en la Sagrada Escritura fue su madre y su abuela. Ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si te fijas, aquí hay dos cosas. Nunca están separadas la fe el fruto de la fe, que son las obras. Porque dice el verso 15, y que de la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿y qué tienen las Sagradas Escrituras? Dice, las cuales, o sea, ellas te pueden hacer sabio, te dan conocimiento para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pero luego el verso 17 dice que todo lo que nosotros leemos en la Escritura dice que ella nos puede instruir como nuestra maestra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea completo, ¿verdad? Esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? El fruto nunca está separado. No puede ser como estos engañadores que ellos parecía que eran, ¿verdad? Parecía que ellos eran piadosos, tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella. Bueno, nosotros no.
la fe nos hace sabios, la palabra del Señor nos hace sabios para la salvación, que es por la fe, la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús. Pero dice que también nos preparan para que seamos enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales... Aquí yo me acordaba, cuando leí en la tarde, me acordaba que cuando Jesús contó la historia aquella del rico y Lázaro, no sé si se acuerda del rico y Lázaro, que estaban en el Hades, estaba sufriendo aquel hombre que había sido rico. Le quedó el sobrenombre de rico, el mote de rico, pero allí realmente estaba peor que un pobre, ¿verdad? Estaba pidiendo de favor limosna o un poco de agua en el Hades. En cambio, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y entonces una de las cosas que este hombre pedía es que viniera alguien de Lázaro, a hablarle a sus hermanos, porque venían 5 hermanos. Fíjate, cuando uno muere se acuerda todavía de su familia, ¿verdad? Y está consciente, para que al menos ellos no fueran, ya que él no podía gozar de beneficios, no había oportunidad ya para él, para tomar una decisión, cambiar su destino eterno, una vez que murió. Él quería que sus hermanos que todavía vivían tuvieran la oportunidad de salvarse, de no ir a parar donde él estaba. Pero él solicitaba que fuera Lázaro y les hablara. Y le dice a Abraham, no, aún si se levantara alguien de los muertos, no creerán. Y visto está que Jesús se levantó de los muertos y mucha gente no cree. Ahora, pero una cosa que le dice, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Que quiere decir que si ellos escuchan, Moisés se refiere a la ley y los profetas, o sea, lo que existía entonces el Antiguo Testamento que conocemos. Si ellos obedecieran lo que viene allí, la palabra del Señor, que está escrita allí, que el Espíritu Santo la escribió, no irían a parar a ese lugar. Entonces aquí la moraleja para nosotros es, al igual que le está diciendo Pablo a Timoteo, entonces pongamos oídos abiertos a la escritura. Sometámonos a ella. ¿Qué quiere decir someternos a ella? Quiere decir que obedezcamos lo que ella dice. Si nosotros queremos gozar de vida eterna, y es lo que le dice el apóstol Pablo aquí, la escritura te puede hacer sabio para alcanzar la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, y te pueden hacer apto para que vivas dando testimonio con tus obras, ¿verdad? Y esto aplica para nosotros. Toda esta palabra es para nosotros, está tan vigente como lo estuvo para Timoteo, para nosotros. Ya no está Timoteo, pero esta palabra cambia vidas. Tú puedes ver al hombre más duro, más difícil, lleno de vicios, al borracho, que se mete a veces hasta por equivocación a una iglesia, porque es la única manera que entra ahí, que se siente que necesita de Dios, y oye la palabra de Dios, y el Señor cambia su corazón. Es lo que pasa. Por eso con ningún hombre, nosotros por más perdido que esté en pecado, nosotros podemos clasificarlo como un caso perdido. No hay casos perdidos. Visto está que cuando venía Esaú con aquellos 600 hombres contra Jacob se angustió y fue toda la noche y oró a Dios. El caso es que Dios, esa noche que luchó él con el ángel, le dijo Dios, tu nombre ya no va a ser Jacob,
va a ser Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el corazón de Esaú fue transformado, de modo que el hombre aquel que llegó, ya a Esaú, que cuando llegó con Jacob, era un hermano con mucho amor hacia Jacob. Ya no era el hombre duro aquel que venía contra él. Otra persona que fue cambiado su corazón, que nos dice la escritura, fue Saúl. De ser un hombre temeroso, cuando iba a ser rey, le dijo Samuel, vete y cuando llegues a tal parte y vas a profetizar y tu corazón va a ser cambiado en otro hombre. Pero dice la escritura que nomás se dio la vuelta para irse y su corazón fue transformado en otro hombre. Dios transforma corazones, no hay casos perdidos, entonces tenemos nosotros que no dejar de rogar a Dios por los perdidos. Por quien querramos nosotros que nuestro corazón nos mueva a ver lo que vas caminando hacia el abismo, hacia donde está el hombre rico, hacia el infierno. Y sentir en esa necesidad nosotros de que ese dolor que ni él siente por sí mismo y decirle al Señor, Señor, cambia su corazón. Esa es la historia de todos los que hemos venido al Evangelio, hijo. El Señor ha cambiado nuestro corazón y lo va transformando aparte de día en día a que seamos más como Él. ¿Sí? Reflexiona sobre esa palabra. No hay casos perdidos para Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, Señor. Porque es vigente tu palabra, porque es poder, aún nos instruye el día de hoy para ser salvos para salvación y para que nosotros podamos también dar fruto, Señor. Y ese fruto no se trata de ganar almas en primera instancia, sino de ser transformados a tu imagen, Señor. Y en lo interior, en la soledad, cuando nadie nos ve. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tenemos esperanza y porque aquellos seres que amamos, Señor, que caminan sin ti, tienen esperanza también. Bendice, Señor, a José Manuel, transforma su corazón. A todos aquellos, Señor, que caminan sin ti y que hay alguien rogando, Señor, por ellos. Yo he visto, Señor, cómo transformas gente de ser viciosa, de estar perdida, Señor, a ser hombres que te buscan de todo corazón, de corazón limpio, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese dolor por la gente, que podamos nosotros interceder por ellos, Señor, con dolor. Gracias, Señor, por nuestra familia, por los que con quienes tenemos nosotros relación, Señor. Ayúdanos a dar testimonio, a ser valientes en ellos, Señor. Alcánzalos. Quédate con nosotros esta noche, Señor. Todos aquellos que tengan alguna necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ellos. Para ti no hay casos perdidos, Señor. El Evangelio, Señor, es salvación, pero también es sanidad, Señor. Es santificación, Señor. Es paz, es gozo. Todo aquel que se acerca a ti, Señor, con alguna necesidad, y que en su corazón ellos digan como aquella mujer, si tan solo tocare su manto seré sano. Así, Señor, que nuestra fe crezca, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice el corazón de mi hijo, Señor, que él se pueda gozar en ti. Instrúyelo, Señor, cada día más, que crezca más. Abre camino para él, Señor. No nada más, muévenos a no nada más buscar que crezca académicamente, sino sobre todo, Señor, en la salvación, Señor. Ayúdanos a ser dignos de estar delante de ti cuando tú vengas. Y no solo nosotros, sino todas las personas, Señor, que caminan sin ti, que nosotros
tenemos algún roce con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a José Manuel, Señor, y que alguien le hable también ahí donde Él está, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, tus ojos están abiertos a Él, nosotros no lo vemos, tú sí lo ves, Señor, ahí donde está, lo que hace, lo que piensa, lo que platica, Señor. Atráelo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que no tenga paz en su corazón hasta que rinda su vida a ti. Para gloria tuya, Señor, amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí leyendo tu palabra. Te pedimos que esta pueda llegar a nuestro corazón y nos permitas guardarla, Señor. Gracias por el mensaje que tú tenías preparado para nosotros durante este momento. Te pedimos que nos ayudes a compartirlo y a guardarlo en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que durante esta noche nos cuides y nos ponemos en tus manos para que nos des un buen descanso y nos cuides también durante todo lo que hagamos durante el día de mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos cuidaste durante todo lo que hicimos en este día y durante toda la semana que va. Te pedimos que nos guardes durante el día de mañana y te damos gracias porque es el último día de la semana. Nos ponemos en tus manos en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Bendiciones.